La integración del alma y el ser superior. En este nuevo artículo sobre el alma voy a tratar de compartir lo que he aprendido sobre lo que significa la conexión con el alma y la conexión con el ser superior o yo soy. Me baso sobre todo en mi propia experiencia y también en las muchas constelaciones familiares en las que ha surgido este tema. En ellas se han hecho evidentes los cambios producidos en los constelantes a partir de ese trabajo con el alma y el ser superior o yo soy. En el artículo Conexión con el alma introduzco una parte del tema y remito a él para poder entender mejor algunas partes de este artículo. Allí describía un poco el proceso de desarrollo de la personalidad y después el del alma. En un artículo posterior ampliaré ese proceso de evolución del alma individual y colectiva. Aquí me voy a enfocar más en la conexión con el alma, la conexión con el ser superior o yo soy, y la influencia muy profunda que representa para nuestra vida la existencia o no de una o las dos conexiones. Además, aunque parezca extraño, he descubierto que hay personas que tienen bastante activa su conexión con el ser superior y no la tienen prácticamente con el alma. ¿En qué nos afecta la conexión o no conexión con el alma? La conexión con el alma sobre todo nos da plenitud en la vida cotidiana y nos da sentido de pertenencia y de que estamos en el lugar correcto haciendo lo correcto, siempre y cuando tengamos un poco la vida que queremos. Entre otras cosas, nos da conexión con el entorno, con los demás, nos da fluidez relacional, paz interior y nos da capacidad de establecer vínculos de pareja, amistades, etc., más o menos saludables. También nos da la capacidad de resolver las cosas materiales de forma correcta, teniendo, por ejemplo, una economía más o menos saneada y una salud más o menos buena. En cambio, aparte de otras posibles causas, la falta de una conexión estable con el alma nos da una falta de resolución correcta y sana de las cosas de la vida cotidiana. Eso suele dar dificultades con la economía, con las relaciones, etc. También suele dar sentimiento de no ser de aquí, de querer irse a casa, de no encontrar sentido a la vida mundana, de no saber qué hacer con la vida. Y también puede dar falta de salud, muchas veces causada por el no cuidarse correctamente por falta de evaluación del cuerpo u otros motivos. ¿En qué nos afecta la conexión o no conexión con el ser superior o yo soy? La conexión con el ser superior funciona de forma distinta. Cuando la conexión no es estable pero sí se manifiesta de forma puntual, esta se activa cuando estamos haciendo ciertas actividades o en momentos críticos para nuestra vida o para la de alguien cercano o presente. Habría dos tipos de momentos muy comunes. Un tipo sería aquellos momentos que nuestra vida o la que alguien cercano en ese momento está en riesgo inmediato. Podemos tener reacciones instantáneas en las que podemos hacer cosas teóricamente imposibles y que la mayoría de las veces después no podemos explicar cómo o por qué lo hemos hecho. Otro tipo también muy común, especialmente en gente que ejerce ciertos dones, ver el artículo tener un don, sería que cuando están ejerciendo estos dones el ser superior se activa. Cuando eso ocurre, la persona es muy potente haciendo eso. La gente que de alguna manera es receptora de los dones de esa persona valora muchísimo lo recibido de esa persona que funciona desde el ser superior. Aquí podríamos hablar de la gente que hace sanación espiritual, algún otro tipo de terapia potente, música u otras artes gráficas o escénicas. ¿Puede haber conexión con el ser superior y no con el alma? Mucha gente, como era mi caso hace un tiempo, piensa que eso que hemos visto como en el ser superior es en realidad la conexión con el alma. El problema es que no es con el alma. Cuando entendí esto, entendí por qué tanta gente potente en la realización de cosas bastante especiales en su trabajo de sanación o arte tiene habitualmente vidas muy complicadas en su vida cotidiana. Esto ocurre porque cuando están trabajando en eso especial que hacen, se conectan al ser superior, este se muestra a través de su vehículo, pero cuando se termina la sanación o el proceso creativo, el ser superior se desconecta y vuelve a la situación normal. En esa situación normal, el alma no está o está poco presente y eso es lo que les genera ese cierto caos y dificultades en la vida cotidiana. Otro problema común es la falta de conexión a tierra. Otro problema que suele ocurrir muy a menudo y en paralelo a la no conexión con el alma es precisamente la falta de conexión con la tierra, la falta de toma de tierra. Si su sintomatología es parecida, falta de capacidad de concretar en lo material, falta de sentimiento de pertenencia,
falta de perseverancia en las cosas, etc. Por tanto, si se juntan las dos problemáticas, la falta de conexión con el alma y la falta de conexión a tierra, estas se refuerzan mutuamente, aumentando por consiguiente los efectos de dificultad para materializar, el sentirse más desconectado, etc. Por esa razón se hace muy necesaria la conexión a tierra. Hay muchos métodos para realizar la conexión a tierra. La mayoría de ellos se basan basados en la visualización. La más habitual es la de visualizar raíces que salen de los pies hacia la tierra. Y aunque este método funciona, las raíces son muy superficiales. Es mejor visualizar un canal de luz que surge desde el plexo solar, chakra manipura, y que baja hacia el núcleo de la tierra. De esta manera la conexión es mucho más eficaz, ya que se establece desde nuestro centro egoico hacia el centro de la tierra. Si se hace con plena conciencia, permitirá realmente establecer esa conexión tan necesaria y nos dará más fuerza, estabilidad y presencia. Y otro problema también común son las personas partidas. También me he encontrado con muchas personas que tienen una buena conexión a tierra, por lo que son capaces de resolver relativamente bien las cosas materiales, y al mismo tiempo tienen una buena conexión a lo superior, vía chakras superiores, lo que les permite tener acceso a la intuición, a lo sutil, pueden incluso ser videntes o muy potentes en su trabajo con los dones, aman a los animales y a la vida en general, pero les cuesta mucho mantener las dos cosas a la vez e integrarlas. O están con lo material o están con lo superior. Pero es como si una cosa no fuera con la otra, y eso se traduce en su vida, que es como si una cosa excluyera a la otra y lo viven con sufrimiento, porque no acaba de encajar una parte con la otra. El problema es que tienen una mediana o buena conexión a tierra desde el plexo solar, una mediana o buena conexión a lo superior desde el chakra del corazón o los de la cabeza, pero es como si fueran dos sistemas distintos y sin relación, como si fueran dos personas distintas e irreconciliables. Para estas personas, la clave está en realizar una buena conexión entre el plexo solar y el corazón, y de este a los chakras de la cabeza. La manera de realizarlo es tan sencillo como visualizar un potente canal de luz que une estos chakras. De esta manera podrá empezar a trabajar de forma armónica y unitaria todas las partes, la parte de la personalidad, plexo solar a tierra, la parte que hace la conexión en el corazón y la parte espiritual, chakras superiores. Integración total. Por lo que hemos visto, la clave de una vida plena y a la vez de realización personal, de sentido de misión, de que todo está bien, etc., es integrar todo lo comentado. Primero de todo, desde el cuerpo, integrar desde el corazón la conexión al centro de la Tierra, pasando por el plexo solar, y al mismo tiempo, por los chakras superiores, llegar a lo divino, al Sol o algún otro punto de referencia divino. Una vez esto es correcto, entonces empieza de verdad el trabajo de conexión y estabilización de la conexión con el alma y después con el ser superior. Para esta parte del artículo Conexión con el alma. Autor Josep Vergés. Fecha 28 de 10 de 2024. Música J. Porter. Voz y edición Josep Vergés.